Solo muérete, no me importa una mierda, dijo mi hijo, así que me fui. Pero después de un mes, el silencio no fue lo que más me dolió. Fue el eco de esa frase vil y brutal que se deslizaba por mi pecho cada vez que intentaba respirar. Durante 31 años lo crié con cada gota de amor que tenía. Su padre murió cuando él tenía solo 6 años. Le limpiaba las lágrimas con dedos temblorosos, hacía turnos dobles, me saltaba comidas y usaba zapatos de segunda mano solo para que él pudiera tener unos nuevos. Nunca volví a casarme, nunca traje un hombre a su vida porque no quería que él se sintiera segundo. Y ahí estaba él, delante de mí, alto, adulto y tan frío, escupiendo veneno a la mujer que lo dio todo para que él pudiera tener algo. Ni siquiera fue una discusión en realidad. Solo le había preguntado si podía ayudar a pagar la electricidad este mes, ya que estaba luchando porque me habían recortado las horas de mi trabajo a tiempo parcial otra vez. No esperaba un abrazo cálido, pero tampoco esperaba eso. Pensé que solo estaba teniendo un mal día, pero cuando miré sus ojos no vi ni un destello de arrepentimiento, ni siquiera confusión. Solo un muro helado y vacío, como si yo no significara nada. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba, algo que me había mantenido fuerte todos estos años. Caminé a mi habitación con el corazón latiendo fuerte y las piernas temblando y empaqué una sola maleta. No grité. No lloré. Simplemente salí de la casa que pagué, el hogar que construí y caminé hacia una noche que de repente se sentía más fría que nunca. Terminé en un refugio para mujeres al otro lado de la ciudad. No porque me hubieran maltratado de la manera convencional, sino porque no tenía a dónde ir y demasiado orgullo para contarle a alguien lo que había pasado. El personal no hizo muchas preguntas. Solo me dieron una cama, una taza de té caliente y un par de calcetines, y casi lloré por la amabilidad. No me había dado cuenta de lo invisible que me había vuelto. Solía ser fuerte, llena de risas, una mujer que podía arreglar una fuga, cocinar una comida con restos y consolar a un niño que lloraba todo en la misma hora. Ahora era un fantasma. Empecé a ayudar en el refugio, doblando ropa, organizando suministros, cocinando comidas. Se sentía bien ser útil de nuevo. No le conté a nadie sobre mi hijo. Solo dije que estaba entre lugares, lo que técnicamente no era mentira. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio llegaba, me acostaba y escuchaba su voz. Esa frase, una y otra vez. Solo muérete. Ya no eran ni las palabras. Era la traición, el veneno en su voz, la facilidad con que me descartó. Me preguntaba cuánto tiempo había sentido eso. ¿Fue un fuego lento, años de resentimiento que nunca noté? ¿O simplemente había cambiado, deformado por el derecho adquirido de la adultez y el veneno de los sueños en las redes sociales? No podía decidir qué dolía más, la súbita crueldad o la realización de que tal vez no había sido repentina en absoluto. Pasó un mes. Me mantuve en silencio. No lo busqué. No revisé sus redes sociales, aunque tuve la tentación. Me decía a mí misma que necesitaba espacio, pero la verdad era que no quería verlo feliz sin mí. Eso confirmaría todos mis miedos, que nunca me necesitó, solo me usó. Entonces, un día, el refugio recibió a una visitante. Una mujer, alta, bien vestida y con mirada aguda, vino a hablar sobre planificación de patrimonio para mujeres mayores de 50 años. Se llamaba Judith y algo en su tono directo me hizo enderezarme. Después del seminario me quedé para ayudarla a empacar sus cosas. Empezamos a hablar y no sé por qué, pero le conté todo. La verdad salió como una inundación, los años de sacrificio, la pelea venenosa, mi desaparición. Ella escuchó, no interrumpió ni una vez y luego dijo simplemente, no estás rota. Estás traicionada. Hay una diferencia. Esa frase me impactó más que el insulto de mi hijo. Me dio palabras para lo que había estado sintiendo. Me dio su tarjeta y dijo que si alguna vez quería asegurarme de que mis asuntos estaban en orden, especialmente si tenía propiedades, debería llamarla. Me reí amargamente y le dije que renuncié a esa casa el día que me fui.
Ella solo levantó una ceja y dijo, ¿firmaste algo? No. Entonces todavía es tuya. Quizás es hora de recordarle eso. Esa noche saqué la escritura arrugada de la parte de abajo de mi maleta. Mi nombre seguía ahí. Completo. 5 propietarios, sin transferencia, sin derechos compartidos. Recordé cómo compré la casa cuando mi hijo tenía 10 años. Junté cada centavo para ese pago inicial. Tomé 3 trabajos para mantenerla a flote. Me suplicó que lo dejara volver después de la universidad. Dijo que la renta era muy cara y que quería ayudarme. Lo recibí con los brazos abiertos, pensando que ahora seríamos socios, compañeros de casa, madre e hijo reconstruyendo nuestras vidas juntos. Pero poco a poco la dinámica cambió. Empezó a actuar como si fuera su casa. Trajo una novia sin preguntar. Pintó encima de mis azulejos de la cocina. Gritó cuando moví su ropa. Lo atribuí a los dolores del crecimiento. No quería pelear. Pero ahora, mirando atrás, todo tenía sentido. Había estado empujándome lentamente. Y cuando no me fui callada, me empujó. Judith tenía razón. No había firmado nada. Esa casa era mía. Y no estaba muerta. Ni cerca. No tenía dinero, pero tenía la ley de mi lado y un fuego en el pecho que no sentía desde hace años. Llamé a Judith a la mañana siguiente. Su voz era calmada y clara. ¿Estás lista para reclamar tu vida?, preguntó. No dudé. Sí. Estoy lista. Al día siguiente nos reunimos en su oficina, ubicada entre una floristería y una librería, lugares que no había visitado en años. Judith ya estaba preparada. Había revisado los registros públicos de la propiedad, redactado cartas y hasta traía una lista de contactos de ayuda legal. Me explicó que aunque me había ido voluntariamente, tenía todo el derecho de reclamar mi hogar. Tú lo posees. No eres una inquilina, eres la propietaria. La frase me recorrió un escalofrío por la espalda. Era tan simple pero tan poderoso. Judith presentó un aviso formal de reingreso y posesión. Le dimos a mi hijo un aviso de 5 días para desalojar. No esperaba que se fuera sin hacer ruido y no lo hizo. Al tercer día, recibí una llamada. Su número apareció en mi pantalla como un fantasma de una pesadilla. Dejé que sonara sin contestar. 10 minutos después llegó un mensaje de voz. Su voz ya no cruel, sino asustada. Mamá, no quise decir eso. Por favor, ¿podemos hablar? Lo escuché 2 veces y luego lo borré. El tiempo para hablar había pasado hacía mucho. La siguiente vez que entré a mi casa no era una madre buscando paz. Era una mujer reclamando lo que era suyo, cada azulejo, cada viga, cada gota de dignidad. Ya no estaba rota. Había vuelto. La casa olía diferente cuando entré, no a hogar, sino a colonia extraña y pizza quemada. Mis cortinas habían desaparecido, reemplazadas por paneles opacos. Los muebles que había seleccionado con cuidado durante años estaban desordenados, como si viviera aquí un extraño. Y en cierto sentido, sí. Mi hijo había vivido en esa casa sin mí, la trataba como su reino personal y ahora se había ido. Judith hizo cambiar las cerraduras tan pronto entramos. Incluso trajo a un oficial del sheriff para seguridad, por si las cosas se complicaban. Me quedé en el centro de la sala mirando a mi alrededor con el corazón latiendo fuerte como un tambor de guerra. No lloré. No me sentí triunfante. Solo me sentí en calma. Como si la parte de mí que había estado en llamas finalmente estuviera enfriándose, asentándose en las cenizas. Judith puso su mano suavemente sobre mi hombro. «Lo hiciste», dijo. «Asentí en tu medida pero segura». Mi hijo había dejado un desastre, platos en el fregadero, una botella de cerveza volcada sobre mi mesa de café, cajas dispersas como si se hubiera ido con prisas. Ni siquiera dejó una nota. Simplemente desapareció igual que yo. Pero a diferencia de mí, él se fue con vergüenza y miedo. Yo me fui con determinación.
Y ahora estaba de vuelta no para limpiar su desastre, sino para reconstruir mi vida en las ruinas. A la mañana siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas perdidas. Mensajes de texto. Algunos de números que no reconocía, probablemente su novia o amigos. Un mensaje decía: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Está destrozado. Lo miré atónita. ¿Destrozado? ¿Así lo llamaba ahora? Escribí de vuelta: dile que solo estoy siguiendo su consejo. Estoy fuera de su vida, tal como él quiso. No envié el mensaje. ¿Todavía no? Dejé que las palabras reposaran, pesadas por su verdad. Me senté en el porche, café en mano, viendo salir el sol entre los árboles que enmarcaban mi jardín. Mi jardín. Hacía mucho que no reclamaba nada como mío. La soledad quiso colarse de nuevo, susurrando que lo había arruinado todo, que había perdido a mi hijo para siempre. Pero me recordé, no lo había perdido. Él nunca fue verdaderamente mío para perder. Él hizo su elección, dura, cruel y definitiva. Yo solo respondía por fin en consecuencia. Borré el mensaje no porque cambiara de opinión, sino porque ya no le debía explicaciones a nadie. Mis acciones hablaban por sí solas. Las cerraduras estaban cambiadas. El silencio era mío. Y la paz, la real, no la que supliqué, finalmente había echado raíces en mis huesos. En las semanas siguientes comencé a reclamar el hogar cajón por cajón. Fregué paredes, reemplacé cosas rotas, encendí velas que olían a lavanda y cítricos, mis favoritas. Pinté sobre el gris oscuro que mi hijo había aplicado en mi cocina, devolviendo el suave amarillo que siempre amé. Cada habitación que limpiaba se sentía como un capítulo mío siendo reescrito. Amigos del refugio me visitaban y ayudaban, su presencia era un recordatorio de que la familia no siempre viene de la sangre. Judith también se mantenía en contacto no solo como abogada, sino como alguien que realmente se preocupaba. Una tarde, mientras organizaba un nuevo rincón de lectura junto a la ventana, ella llegó con un pastel y dijo: «Estás radiante». Me reí, me toqué la cara y me di cuenta que tenía razón. Algo en mí había cambiado. El peso se había ido. Ya no necesitaba validación. No vivía para la aprobación de nadie, ni la lástima de mi hijo, ni las expectativas de la sociedad, ni siquiera los fantasmas de mi pasado. ¿Vivía para mí? Cada almohada nueva, cada florero de tienda de segunda mano que ponía con cuidado era un símbolo. Un monumento a la mujer que finalmente dijo: «Basta», y esta vez nadie podría quitármelo. Entonces una tarde apareció. Acababa de terminar de plantar flores nuevas en el jardín delantero cuando escuché el portazo de un coche. Me giré, el corazón congelándose a mitad de latido. Ahí estaba mi hijo. Se veía cansado, de alguna manera más viejo, como si la vida lo hubiera golpeado un poco. Estaba parado torpemente en la acera, con las manos en los bolsillos, evitando mirarme a los ojos. «Mamá», dijo. Esa palabra solía derretirme. Ahora sonaba extraña. «¿Podemos hablar?», preguntó. No me moví. Solo lo miré fijamente. «¿Hablar de qué?», dije al fin. «¿De cómo me dijiste que me muriera, o de cómo esperabas que siguiera amándote después?» Él hizo una mueca. Estaba enojado. «Estúpido». No lo dije en serio. «Sospire». Lo dijiste. Eso fue suficiente. Dio un paso más cerca. «Por favor, lo perdí todo». Cale se fue. Me despidieron. Estaba enojado conmigo mismo, no contigo. «Levante la mano». No estabas enojado contigo mismo cuando me escupiste eso en la cara. Quisiste decir cada palabra. ¿Y ahora quieres volver porque la vida se puso difícil? Pareció atónito, como si no esperara que fuera tan fuerte. «Esta ya no es tu casa», dije en voz baja. «Ve a buscar tu paz en otro lugar». Y volví a mis flores. No me confrontó. No esta vez. Se quedó allí un rato como esperando que cambiara de opinión, que abriera la puerta y le suplicara que entrara como antes. Pero no lo hice.
porque había cambiado. Había construido algo nuevo dentro de mí, algo feroz y lleno de luz. Se fue caminando despacio, con los hombros caídos, y yo no miré atrás. Judith llamó esa noche. Le conté lo que había pasado y ella simplemente dijo, «Estoy orgullosa de ti». Esa noche volví a sentarme en el porche, las estrellas brillando arriba como testigos silenciosos de todo lo que había soportado. La casa estaba en calma. Esa calma que no viene del vacío, sino de la paz. No sabía si alguna vez lo perdonaría. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero sabía algo con certeza, por fin me había elegido a mí. Y esa elección era el comienzo de todo lo que me había estado faltando. No solo una casa, no solo silencio, sino respeto, por mí para mí en mis propios términos. Pasaron semanas, luego meses. Y en ese tiempo empecé a respirar distinto. No era solo el silencio en la casa lo que me calmaba, era el silencio dentro de mi corazón. Ese tipo que sigue a la tormenta cuando el aire huele a sanación. Empecé a hacer pequeñas cosas para mí. Me uní a un club de lectura local, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el valor ni el tiempo. Me ofrecí como voluntaria en el refugio que Judith me ayudó a encontrar, acompañando a mujeres que aún luchaban por escapar de sus propias tormentas. No conocían toda mi historia, pero sabían lo suficiente. Veían la fuerza que llevaba y al ayudarlas yo me fortalecía aún más. Mis días tenían un ritmo ahora, café en el porche, una caminata en el parque, una cena tranquila sola, sin tristeza pegada a la soledad. La gente suele temer estar sola. Pero aprendí que estar sola no significa estar vacía. Puede significar estar completa. Mi hijo mandó algunos mensajes en ese tiempo, disculpas escritas como pensamientos a medias, algunos ruegos de comprensión. No lo bloqueé, pero tampoco respondí. No todavía. No hasta saber que no respondería por culpa o dolor, sino con claridad. Porque por primera vez no reaccionaba, elegía. Entonces llegó el cumpleaños de Ava. No el mío ni el de él, el de Ava, mi nieta. Cumplió 6 años. No la había visto desde el día que me fui. Ni siquiera sabía si me recordaba o si su madre me había borrado de su pequeño mundo. Pero ese día un golpe sonó en mi puerta. Abrí y encontré un pequeño paquete en el umbral, sin nota, sin nombre. Solo una bolsita con un dibujo hecho con crayones adentro. Era la imagen de una casa con un jardín de flores y una mujer sentada bajo un árbol grande con un libro. «Abuela», decía con letras torcidas. Me arrodillé justo ahí en el porche, el dibujo presionado contra mi pecho como si pudiera volver a juntar mi corazón. Me recordaba. De alguna manera, a través del caos, esa niña pequeña había guardado un espacio para mí en su mente. Y eso fue el resquicio de luz que no sabía que necesitaba. Enmarqué ese dibujo y lo colgué en mi cocina. Cada vez que pasaba por delante sonreía, no la sonrisa vacía que forzaba para los demás, sino una completa. Porque ese dibujo no era solo un regalo de niña. Era la prueba de que el amor, el verdadero amor, sobrevive. Una semana después, Judith y yo estábamos sentadas en un pequeño café del centro. Tomábamos té y hablábamos sobre el jardín que había empezado en mi patio trasero. «Sabes», dijo ella, removiendo su taza, «podrías escribir un libro. Sobre todo esto. Mi rey. ¿Quién querría leer la historia de una mujer a la que su propio hijo le dijo que se muriera?» Me miró a los ojos, firme y amable. Cada mujer que alguna vez ha sido rota por alguien a quien le dio la vida. Esa noche, al llegar a casa, pensé en sus palabras. Saqué un cuaderno viejo, uno que no había tocado en años, y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando este momento, como si hubieran vivido dentro de mis huesos todo este tiempo. Escribí sobre la traición, el silencio, el refugio, el crucero, la sala del tribunal, el dolor, sí, pero también el renacer. La fuerza. Los pequeños pasos que me llevaron de regreso a mí misma. Y cuanto más escribía, más sanaba. No escribía para obtener lástima. Escribía para ser vista.
Y poco a poco me di cuenta ya no era invisible, ni para el mundo, ni para mí misma. Yo importaba, mi historia importaba, y si al menos una mujer la leyera y susurrara, a mí también me pasó, entonces todo el dolor habría valido la pena. Una tarde, ya entrada la primavera, cuando los lilas comenzaron a florecer en el jardín delantero, un coche familiar entró en mi camino de entrada. Me quedé detrás de la puerta mosquitera, observando a Daniel bajar del auto. Se veía más delgado, más viejo, con sombras bajo los ojos que antes no tenía. En sus brazos estaba Ava. Mi respiración se detuvo. Ella estaba más alta ahora, con el cabello más largo, llevaba una pequeña chaqueta de mezclilla y zapatos brillantes. Me vio al instante y saludó con la mano. Abrí la puerta despacio, el corazón latiéndome como un tambor. Daniel se acercó con cautela. «Ella ha estado preguntando por ti», dijo. «Todos los días». Ya no podía mentirle. Lo miré luego a ella. «Hola, abuela», dijo sonriendo. Y así mi resolución se suavizó, no se derritió, pero se dobló un poco como el viento que toca una rama. Me agaché y abrí los brazos. Ella corrió hacia ellos, toda risas y calidez. Daniel se quedó a un lado observando con la culpa escrita en toda su cara. Pero no le hablé. No todavía. Ese momento era de ella, de mí, de ese lazo que de algún modo sobrevivió al daño. Y mientras la abrazaba, me di cuenta de algo, no solo me había salvado a mí misma. También había dejado una luz encendida para ella. Y ella había encontrado el camino de regreso. Esa noche, después de que se fueron, me senté con Judith en el porche, con la risa de Ava aún resonando en mis oídos. «¿Crees que las personas pueden cambiar realmente?», le pregunté en voz baja. Ella tomó un sorbo largo de vino antes de responder. «Algunos sí. Pero solo cuando se ven obligados a sentarse con lo que han roto». «Asente, insegura». Daniel no pidió perdón ese día. No trató de explicar el pasado. Simplemente trajo a su hija, le entregó un pedazo de su corazón y se fue. Eso era algo. No todo, pero algo. Por ahora, eso bastaba. Pensé en la mujer que solía ser, la que ponía excusas, la que se torcía en silencio para mantener la paz en una casa donde la paz no existía. Ella se había ido. La enterré con la notificación de desalojo, con la puerta que se cerró de golpe, con el silencio que siguió. En su lugar estaba alguien entero, marcado pero inquebrantable. No sabía qué depararía el futuro. Quizá Ava volvería a visitarme. Quizá Daniel intentaría enmendar las cosas. O quizá no. Pero finalmente había hecho las paces con lo desconocido. Porque esta vez la historia no era sobre ser querido. Era sobre ser digno. Y eso hacía toda la diferencia. El verano llegó como un suspiro lento. Los días se alargaban, el sol derramaba oro sobre el porche y mi jardín estallaba en colores, lavanda, margaritas y tomates que había cultivado desde semillas. Llené mi tiempo con rituales suaves, escribir en mi diario por la mañana, de helado al mediodía, podar las rosas al atardecer. Ya no esperaba a nadie, ni a que Daniel se disculpara, ni a que el pasado tuviera sentido. Y definitivamente no esperaba permiso para sentirme entera. Pero algo cambió el día que recibí una carta de verdad, no un mensaje de texto ni un correo electrónico. Hija de Daniel. Sin dirección de regreso. Solo páginas escritas a mano, temblorosas al principio, pero firmes hacia el final. Hablaba de arrepentimiento, de ver a su hija perder a la abuela que solía trenzarle el cabello y cantarle nanas en la cocina. Confesaba que cuando su esposa lo dejó, pensó que sentiría alivio. En cambio, se sintió vacío. Decía que tenía miedo de acabar como su padre, frío, amargado, enfadado con el mundo e incapaz de amar de verdad. No pidió perdón, no suplicó, solo escribió. Y por primera vez sonó a verdad. Me senté en el porche, carta en mano, y lloré. No porque lo extrañara, sino porque quizá, solo quizá, él finalmente había empezado a extrañarse a sí mismo. Esa misma semana, Ava volvió a visitarme.
esta vez sin Daniel. Pasó todo el fin de semana conmigo pintando piedras, horneando galletas, viendo dibujos animados viejos bajo una manta. Mamá dice que papá está tratando de ser más bueno, me dijo mientras le cepillaba el cabello antes de dormir. Sonreí suavemente. Eso es bueno, respondí. Todos merecen una oportunidad para mejorar. Me miró con esos ojos grandes y sabios que solo tienen los niños. ¿Todavía lo quieres? La pregunta cayó como un susurro sobre un moretón. Le acomodé un mechón detrás de la oreja. Quiero a quien solía ser. Estoy aprendiendo a gustar de quien está intentando ser. Esa noche, después de que se quedó dormida acurrucada a mi lado, me quedé mirando el techo y pensé en todas las madres que han tenido que amar a sus hijos a través del dolor. Es un tipo de duelo silencioso amar a alguien que te lastimó pero esperar que de todos modos sane. No sabía si Daniel alguna vez cambiaría de verdad. Ni siquiera sabía si podría dejarlo entrar de nuevo. Pero por el bien de Ava, por la magia tranquila que ella traía a mi hogar, estaba dispuesta a dejar la puerta sin llave. No abierta, no todavía, pero sin llave, porque ella merecía saber que la familia, cuando se elige con cuidado, puede ser un lugar seguro. Cuando llegó el otoño, terminé el primer borrador de mi libro. Estaba crudo, desordenado, lleno de márgenes garabateados y páginas manchadas de lágrimas, pero era mío. Se lo llevé a Judith, quien lo leyó de principio a fin de un tirón, pausando solo una vez para decir, esto va a cambiar vidas. No lo escribí para la fama o la validación. Lo escribí porque necesitaba entender mi propio camino. Y al hacerlo encontré pedazos de mí que no sabía que seguían vivos. Envié el manuscrito de forma anónima a una pequeña editorial especializada en historias de mujeres. Un mes después recibí una llamada. Querían publicarlo. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón latiendo con fuerza. Creemos que tu historia llegará a miles, dijo la editora. No tienes idea de cuántas personas necesitan escuchar esto. Le di las gracias y me senté en mi escritorio, mirando por la ventana las hojas naranjas que flotaban como confeti. Ya no solo estaba sanando, estaba resurgiendo. Y no en silencio ni invisiblemente. Mi voz, antes enterrada bajo años de complacer y encogerme, ahora estaba en papel, lista para resonar en el silencio de alguien más. Eso, entendí, era una justicia en sí misma. Cuando salió el libro, no se lo dije a Daniel de inmediato. Quería que el mundo conociera la historia antes de que él reconociera su papel en ella. Pero la noticia se corrió. Unas semanas después del lanzamiento llamó. Casi no contesté, pero algo me dijo que debía hacerlo. Su voz era suave, no rota pero humilde. Lo leí, dijo. Cada página. El silencio quedó entre nosotros. Esperé. No te guardaste nada, añadió. Dijiste la verdad. Exhala lentamente. Sí, lo hice. No trató de discutir ni de justificarse. Gracias, dijo en cambio, por seguir aquí, por dejar que Ava te vea. Y así algo cambió otra vez. No lo perdoné, no por completo. Pero en ese momento acepté que estaba intentando. Y quizá eso era suficiente por ahora. Hablamos 15 minutos más de Ava, del jardín, de un perro que había adoptado del refugio. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente ligera. Ya no era la tormenta en mi vida. Solo clima, pasajero, distante, ya no peligroso. Y yo era el cielo que él no podía sacudir. La última página de mi historia no es sobre él. No es sobre Judith, ni la sala del tribunal, ni la traición que una vez me partió. Es sobre mí, sentada en este porche, envuelta en un chal, taza de té en mano, viendo cómo el mundo se vuelve dorado de nuevo. Es sobre Ava, persiguiendo mariposas en el jardín, riendo como el viento. Es sobre la paz que tallé entre los escombros, el amor que reconstruí de las cenizas, la alegría que encontré en mi propia compañía. La gente suele preguntarme si volvería atrás y cambiaría algo, si evitaría regalar esa casa, si me habría ido antes, si habría dicho no más fuerte.
Pero la verdad es que cada error, cada lágrima, cada puerta que se cerró de golpe me trajo aquí, a esta fuerza silenciosa, a esta calma feroz. Pude haber atravesado el fuego, pero no salí quemada, salí en llamas. Y si estás leyendo esto, preguntándote si puedes sobrevivir a lo que casi te rompe, si puedes. No solo sobrevivir, sino vivir completamente, valientemente, en tus propios malditos términos. Porque sanar no es olvidar lo que te lastimó, es convertirte en alguien a quien ese dolor nunca pueda tocar de nuevo. Y yo lo hice. Realmente, finalmente lo hice. A veces todavía paso por la calle donde estuvo esa casa. La que vi tan ciegamente pensando que el amor se demostraba con escrituras, no con límites. Ahora es diferente, repintada, con jardín arreglado, ventanas y persianas nuevas. Por lo que he oído, vive ahí una pareja joven. Tienen un bebé y un labrador que ladra demasiado. No me detengo, no me quedo, pero echo una mirada rápida al pasar. No con anhelo ni con arrepentimiento, sino con una especie de gratitud sobria. Esa casa me enseñó todo lo que necesitaba aprender. Sobre la generosidad, claro, pero también sobre lo peligroso que es olvidarte a ti misma en nombre de la familia. Es extraño cómo algo que antes estaba lleno de tantos recuerdos puede convertirse en solo otro techo y un conjunto de paredes para alguien más. Y está bien. Ese capítulo está cerrado, ya no me pertenece y sinceramente tampoco a las personas que alguna vez vivieron ahí. Mi hogar ahora no es solo una estructura, es un santuario, una extensión de quien me he convertido. Planté raíces aquí, profundas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque finalmente decidí hacerlo. Y cada flor en mi jardín susurra, estás segura ahora. Estás en casa. Judith y yo hablamos todas las semanas. A veces sobre asuntos legales, ella aún es voluntaria, ayudando a mujeres a navegar divorcios y herencias con una fuerza de acero en la espalda y amabilidad en la voz. Pero la mayoría de las veces hablamos de la vida. Me llama el Fénix, dice que he hecho lo que la mayoría solo sueña, convertir la devastación en dirección. Me río cada vez que lo dice, no porque dude de ella, sino porque todavía me parece surrealista. La mujer que fui, la que susurraba a sus necesidades, que suplicaba a su hijo que la visitara, que toleraba el desprecio de Vanessa con sonrisas forzadas, parece alguien que leí una vez en un diario que quemé. Miro atrás con compasión, no con vergüenza. Hizo lo que tuvo que hacer con lo que sabía en ese momento. Pero yo ahora camino diferente. Camino con propósito. Hablo con claridad. Y ya no me encogí en los espacios donde solía desaparecer. La fe que Judith tuvo en mí fue la chispa, pero fui yo quien la avivó hasta ser la llama. Y ahora hago lo mismo por otros. Empecé a ser mentora en el centro de mujeres local, charlas tranquilas con café, abrazos largos, ojos llenos de comprensión. No todas las heridas son visibles. Pero toda cicatriz puede contar una historia que vale la pena sobrevivir. Una tarde Ava trajo a casa un dibujo que hizo en la escuela. Era de una casa no muy fancy, solo cuadrada y alegre, con flores al frente. «Esta es tu casa, abuela», dijo orgullosa, «y ahí estamos tú y yo horneando galletas». Se dibujó más alta que yo, lo que me hizo reír. «¿Y esto qué es?», pregunté, señalando un corazón rojo flotando encima de nosotras. Sonrió con su sonrisa de huecos y llena de luz. «Eso significa que esta casa es la feliz». Tuve que mirar hacia otro lado un momento porque las lágrimas me brotaron tan rápido que casi me ahogó. Esa niña pequeña había vivido una tormenta silenciosa y aún así logró plantar rayos de sol. Su resiliencia me recordó a la mía, prueba de que el amor, cuando es real y sin condiciones, sana mejor que el tiempo. Guardé ese dibujo en la puerta de mi refrigerador, justo al lado de una foto vieja mía sosteniéndola cuando bebé, círculo completo. La vida no resultó como la planeé, pero floreció de maneras que nunca podría haber imaginado. Hay magia en rendirse al plano original y abrazar la renovación.
Y a veces los mejores hogares son los que construimos con lo que queda después de la tormenta. Pasaron los meses y el impacto del libro creció más allá de lo que jamás soñé. Recibí cartas de mujeres de todos los rincones del país. Algunas eran madres como yo, silenciadas por el derecho adquirido de sus propios hijos. Otras eran hijas tratando de perdonar a madres que nunca aprendieron a amarse primero. Una mujer escribió: «Tu historia me dio permiso para alejarme». Otra escribió: «Por primera vez me siento vista». Cada carta fue como un pedazo de mi alma que me respondía, diciendo: «Sí, importaste». Nunca se trató de fama, se trató de voz. De reclamar lo que fue robado, no por violencia, sino por expectativa. Y con cada palabra, cada página, ayudé a otras a hacer lo mismo. Me invitaron a hablar en una conferencia para escritoras, yo, una madre retirada que alguna vez se sintió desechada e inútil. Estuve en ese podio, voz firme, corazón latiendo fuerte, y dije las palabras que alguna vez necesité escuchar. No están demasiado viejas, ni rotas, ni es demasiado tarde. Están justo a tiempo. La sala estalló en aplausos. No por mí, sino por ellas mismas. Por todas las mujeres que sobrevivieron, que se levantaron, que se eligieron finalmente. ¿Y eso? Ese fue el verdadero final, o tal vez el comienzo. Es una mañana tranquila mientras escribo esto, la última página del libro que nunca supe que necesitaba vivir para contar. Afuera, Ava está atando cintas a los postes de la cerca, cantando suavemente: «La tetera silba». Mi silla cruje mientras me reclino, el cuaderno en mi regazo, el bolígrafo preparado no para escapar, sino para recordar. No sé qué viene después. Tal vez escriba otro libro. Tal vez viaje. Judith quiere tomar un tren por el noroeste del Pacífico. O tal vez simplemente siga haciendo lo que he aprendido a amar más, vivir simple, feroz, honestamente. Mi historia no es extraordinaria, pero es verdadera. Es real. Y si has llegado hasta aquí, espero que sientas algo parpadear en tu pecho, esperanza, quizás, o valor, o un poco de ambos. Porque si yo puedo volver de la traición, de ser burlada en mi propia casa, de entregar todo solo para recibir la culpa, entonces tú también puedes. La vida no termina en el desamor, a veces comienza ahí. Y ahora, con este capítulo cerrado, entro en el siguiente sin mapa, sin miedo, solo con fe. Fe en que lo que venga lo enfrentaré tal como soy ahora, completa, sabia y finalmente libre.